Bien, la última reunión de matrimonios hablamos de cuál es el problema en el matrimonio y nos enfocábamos a tres cosas, tres problemas que se dan muy comúnmente en los matrimonios. Hablábamos de el problema de la comunicación, de lo que implica comunicarnos en el matrimonio, lo que eso significa, lo que como consecuencia puede traer la falta de comunicación, la falta de hablar, y no es solamente hablar, sino también es escuchar, es poner atención, es no solamente lo que yo quiero decir, sino también lo que mi pareja quiere decir, y a veces invertir un poco de tiempo en la comunicación o dedicar un poco de tiempo en la comunicación puede favorecer a que la relación mejore. Y hablábamos de eso hace 8 días. Si no han escuchado el mensaje, conviene que lo escuchen, ya está ahí en internet, pero decíamos que ese es un problema que arraiga grandes diferencias en el matrimonio, que genera confusión, que se genera malos entendidos, que genera malas apreciaciones de las cosas. A veces nos callamos porque no queremos que nuestra pareja se incomode, o a veces creemos que callando el tiempo lo resolverá. A veces creemos que hablando de más también, o el hablar mucho, va a ayudar a mejorar, o que eso es muy buena, que el que habla mucho es que haya una buena comunicación. Pero no siempre es así, porque no todo lo que decimos edifica o ayuda. Entonces, en ocasiones es necesario moderarse en la manera de hablar y en lo que decimos. Y algo que es muy importante es lo que decimos. Entonces, la misma Escritura nos dice, solamente para recordarlo, la misma Biblia dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otra vez, lo repito. Sea vuestra palabra siempre, es decir, todo el tiempo, cada cosa que sale de nuestra boca, dice, sea con gracia, sazonada con sal, es decir, que tus palabras tengan sentido. No nada más está diciendo habla por hablar, tienes que darle sentido a tus palabras. Una comida que no está salada es insípida, no provoca nada. Y un exceso de sal, pues te sabe mal, no te la comes. Entonces, sazonar es ponerle la justa porción de sal. Es decir, tus palabras tienen que estar sazonadas, tienen que llevar la porción correcta de la intención de lo que tienes que hablar, porque muchas veces dicen, es que esa no era mi intención, no es lo que yo quise decir. Bueno, pues te pasaste en el sazón o no lo sazonaste, porque si lo que queremos decir o lo que hablamos no va sazonado, no lleva la medida correcta de lo que queremos decir, porque luego decimos, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. Pues el hecho de que me digas que no voy a enojar, ya estás poniendo en advertencia de que eso probablemente le enoje. Entonces, de nada favorece o nada ayuda. Pero también el decir, es que no era mi intención ofenderte, pues eso teníamos que haberlo pensado antes de decirlo o antes de hablarlo, porque entonces no estamos sazonando nuestras palabras correctamente al momento de comunicarnos. Entonces dice el apóstol Pablo, sean vuestras palabras siempre con gracia. Y recordemos que la gracia, en este caso, no es precisamente la gracia de la salvación, pero sí es el favor que la otra persona no merece. Tienes que ser de manera agradable. O sea, lo que dices no es porque tengas la verdad, te voy a cortar la cabeza. O sea, es la verdad, pero si te duele, pues ni modo, es la verdad. La verdad no peca, pero incomoda. Entonces dice el apóstol Pablo, no, tu palabra tiene que ser siempre con gracia, no causando daño a la persona. Probablemente no se merezca tu gracia, probablemente no se merezca tu misericordia o tu favor, pero tú, el que hablas, tienes que hablar de esa manera para que tus palabras edifiquen, y sazonadas con sal. Dice, de manera que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y a veces creemos que porque en el matrimonio ya estamos casados, o porque en nuestra pareja ya es nuestra pareja, y porque llevamos más de tantos años casados, pues ya nuestra pareja ya está diciendo, ya me conoces, ya sabes cómo soy. No importa, tienes que saber cómo tienes que responder a cada uno, tienes que saber lo que tienes que decir. Y entonces es importante que en la comunicación que tenemos como matrimonio aprendamos a comunicarnos de manera correcta.
Y el otro problema que hablábamos la última reunión de matrimonios, hablábamos de la falta de amor. Ese es un concepto equivocado, es una idea equivocada. Creemos que el matrimonio o en el matrimonio se le acaba el amor, o que el matrimonio se le acabó la gasolina, el tanque de gasolina del amor. Y de hecho en algún tiempo a nosotros nos enseñaban que el amor hay que llenarlo, hay que volver a llenar el tanque del amor, porque si no llenas el tanque del amor, de repente se te vacía, y cuando se te vacía, pues ya no tienes amor para dar. Y eso a mí me parecía muy, muy bonito. Decíamos, sí, hay que llenar el tanque, y hay que llenar el tanque a la pareja. Pues sí, pero el problema es que tratamos de llenar con un amor equivocado, y la manera de mantener el tanque lleno es venir a la presencia del Señor y conocer al Señor, conocer el amor de Dios para poder amar a tu pareja. Y entonces el amor con el que amas a tu pareja no es un amor de este mundo, no es un amor terrenal, es el amor del cielo, es el amor de Dios, que el amor de Dios es incondicional. Él ama incondicionalmente, no es porque la persona se lo merezca o no se lo merezca. De hecho, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nosotros no merecíamos el amor de Dios, y sin embargo Dios nos amó. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Entonces, el amor del que nosotros hablamos dentro del matrimonio, que es un problema, y el problema no es que la persona no ame, sino que ama de manera equivocada. Y quiere amar de la manera en como las películas lo presentan, con romanticismo, con cosas bonitas. Ese no es amor, eso es romanticismo. El amor del que habla la Biblia, el amor que tiene que haber en el matrimonio, es el que dice el apóstol Pablo a los maridos. Le dice, ustedes maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y dice el apóstol Pablo a los varones, le dice, amen a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuál es la manera en que Cristo amó a la iglesia? No le trajo flores, no le enamoró, no le cantó una canción bonita, ni le regaló chocolates. La forma en cómo lo hizo fue dando su vida por ella. La forma en cómo Cristo amó a la iglesia es dando su vida por su esposa. Y entonces el amor del que habla la Biblia acerca dentro del matrimonio es un amor que va más allá del enamoramiento, del romanticismo. Es el amor que describe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, donde es un amor sin condiciones, es un amor entrañable, es un amor que nace desde nuestro interior, pero que se nutre no con nuestras condiciones terrenales, porque entonces lo que nosotros apreciamos de nuestra pareja no nos da la capacidad de amar. Es decir, si yo veo que mi pareja es holgazán, bueno, que no estoy justificando que hay que permitir que lo sea, pero me estoy diciendo que no puedo condicionar mi amor a la actitud o al comportamiento de mi pareja, porque entonces si nos observamos la condición de nuestra pareja, pues vamos a terminar de no amarlos. Nuestra pareja no va a ser digna de nuestro amor, porque tiene arranques, porque es esto, porque es aquello, porque se enoja, porque es desorganizado, porque es gastalona, y entonces decimos, no lo puedo amar. ¿Cómo puedo amar a alguien así? Incluso la psicología hoy en día y la terapia de pareja, lo que le dicen a la persona es, ámate a ti mismo. Si la otra persona no es digna de tu amor, no lo ames. Busca, desenfócate de esa persona, esa es una relación tóxica, aléjate y huye. Ahora, yo no estoy diciendo que nos mantengamos en una relación tóxica, no se me confunda, porque hay relaciones en las que definitivamente uno no tiene que estar, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la condición de amar a nuestra pareja, porque nuestro amor no tiene que estar condicionado a lo que observamos o a lo que vemos o a lo que oímos o a lo que sentimos respecto a esa persona, sino que nuestro amor está condicionado a la relación que nosotros tenemos con Dios para poder amar a nuestra pareja. Y entonces yo veía y le decía al Señor, bueno, ¿cómo es posible que el Señor Jesús haya amado a la iglesia si la iglesia ni siquiera se lo merecía? Y entonces encuentro que el Señor Jesús le dice al Padre, tú y yo somos uno, Padre. Lo que está en ti está en mí. Yo hago lo que te veo hacer a ti. Y toda la relación que Jesús establece con la iglesia es por la relación que Jesús tiene con el Padre. El amor que muestra Jesús hacia la iglesia es el amor que Dios tiene hacia el Padre. Que Jesús tiene hacia el Padre y el Padre tiene hacia Jesús. Ese amor que llena a Jesús es el amor que mueve a Jesús a dar su vida por la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que entender que el amor o la manera de amar a nuestra pareja, no es porque sintamos el amor.
sino porque decidimos amar. Y no es por lo que yo veo en mi pareja o porque mi pareja es digna de amarse, sino porque yo me lleno del amor de Dios y entonces el amor de Dios en mí me permite amar. Cuando nosotros queremos condicionar nuestro amor al comportamiento de nuestra pareja, definitivamente va a llegar el momento en que no lo vamos a poder amar. Les platicaba en la última reunión que muchas parejas fundamentan su amor en el sexo. El problema es que llega un momento en el matrimonio que ya no se puede tener sexo, biológicamente ya no se puede. Entonces, y cuando se acaba eso, entonces se les acaba el amor. O otros fundamentan el amor en el matrimonio por los hijos. Se aman tanto mientras los hijos están ahí, pero cuando los hijos se van, el amor ya no hay amor, o ya no hay nada que los mantenga unidos. O a veces es el trabajo, el dinero. Mientras hay dinero hay mucho amor. Cuando el dinero escasea, se avientan los platos y los sartenes porque ya no se acabó el dinero. No es que se haya acabado el amor. El amor no se acaba, el amor no se termina. El amor tú decides hacia dónde canalizarlo. Y lo que sí es cierto es lo que dice la palabra, que aquellos que no conocen a Dios no pueden amar. Y lo que nosotros necesitamos es conocer a Dios para poder mantener el amor dentro del matrimonio. Entonces el amor en el matrimonio o la falta de amor es un problema, pero la falta de amor no es la falta de amor porque mi pareja no es digna de ser amada o porque ya me desenamoré de mi pareja, sino el problema está en que no conocemos a Dios, no nos acercamos a Dios, no aprendemos del amor de Dios y por lo tanto no podemos amar como Dios ama. Y entonces sí puede haber una falta de amor, pero seguramente lo que hay es una falta de Dios en ese matrimonio. Entonces, eso es un problema, eso genera problema en el matrimonio y eso daña al matrimonio. Eso lo veíamos en la última reunión y algo que quedó pendiente y es en lo que me quiero enfocar el día de hoy para concluir esta enseñanza, es en la tercer circunstancia que provoca problemas en el matrimonio. Insisto, me ocupé de 3 porque considero que son las 3 más importantes, pero no significa que sean las únicas, no significa que sean todas. Probablemente haya otros tipos de problemas en el matrimonio, como el dinero, por ejemplo, o haya otro tipo de problemas como la educación de los hijos, porque de repente el hombre quiere educarlos de una manera y la mujer quiere educarlos de otra, y entonces chocan y eso genera problemas en el matrimonio. Otro tipo de problemas en el matrimonio es la relación que existe con la familia de uno o de otro. Si cuando nos casamos no entendimos que venía el paquete completo, decimos, no, nos vamos a casar y ya, somos una familia y hasta nos ponemos bíblicos, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sí, pero de todos modos existe la familia. Cuando te casas no se extingue la familia de tu pareja, allí están. Y entonces tienes que aprender a relacionarte con ellos, pero a veces no aprendemos eso y no nos llevamos bien y entonces eso genera un problema en el matrimonio porque queremos que sean los grandes amigos o queremos que sean las grandes relaciones interfamiliares y resulta que no pasa eso y eso genera problemas porque creemos que hay que tomar partido. Y bueno, también existe el problema del trabajo, hay varones que se dedican completo al trabajo y se olvidan de la casa, o mujeres también, ahora con la necesidad financiera, y cuando digo se olvidan de la casa no me refiero a los quehaceres de la casa, me refiero a la familia en sí. Y entonces de repente la mujer por necesidades financieras también tiene que trabajar porque ayuda o aporta al hogar, ese salario, ese ingreso también favorece a la familia y entonces tiene que salir a trabajar y también eso perjudica a la familia. Y la falta de comunicación al respecto, la falta de no estar de acuerdo o de no haberlo platicado, porque de repente damos por un hecho que ya está claro, o que así tiene que ser, o que la regla es de esa forma, y entonces como no se habla al respecto, eso genera problemas, y entonces cuando genera problemas, pues el matrimonio empieza a batallar con otras dificultades, que insisto, no las hemos querido abarcar todas, porque creo que definitivamente
en estos 3 problemas de los que estamos hablando, podemos resolverlos. Si encontramos cómo resolver estos 3 problemas, podemos resolver el resto de ellos. La falta de comunicación, la mala comunicación, la falta de amor, y el tercero, que es la actitud y el comportamiento. Yo creo que algo que no consideramos dentro del matrimonio es la actitud que tenemos dentro del matrimonio y nuestro comportamiento dentro del matrimonio. Pareciera que es lo mismo actitud y comportamiento, pero no es lo mismo. El comportamiento son todas las cosas que hacemos. De hecho, me puse a leer un poquito y me encuentro que comportamiento es lo que se llevan entre dos. O sea, portar algo, llevar algo entre dos. Entonces, cuando decimos, ¿qué llevas? No, pues llevo esto, compartamos. Entonces, el lenguaje, se usaba esta palabra para llevar la misma carga o el mismo peso hacia un destino o hacia un lugar. Entonces, el comportamiento es llevar juntos algo. Entonces, mi comportamiento no es lo que yo tengo solo en mi casa, en mi cuarto o en el baño solito. Ese no es mi comportamiento. Eso es algo que yo estoy haciendo. Mi comportamiento es lo que tengo hacia otra persona. Ese es mi comportamiento. ¿Cómo actúo? ¿Qué acciones tengo? ¿Qué manera de conducirme tengo con los demás? Y entonces, a veces el comportamiento en el matrimonio, eso es lo que perjudica. Pero hay algo que sucede que no nos damos cuenta, y es que nuestro comportamiento con nuestras personas más cercanas, como nuestra pareja o nuestros hijos, nuestro comportamiento hacia ellos refleja mucho de nuestro comportamiento hacia Dios. La forma en cómo tratamos a los que están cerca de nosotros es la forma que tenemos o la manera de relacionarnos con Dios. De repente ustedes encontrarán a alguien que diga Chuchito mi cuate o Jesucito o Diosito, porque creen que esa es una forma familiar de llevarse con Dios o de acercarse a Dios. Pero cuando ustedes observan la manera de relacionarse con sus seres cercanos, es la misma actitud, es el mismo comportamiento. Hace poco me ponían un audio de un hermano que estaba platicando con otro acerca de la organización de un evento. Y me pone este hermano que estaba organizando el evento, me dice, mira, el otro hermano que me va a ayudar es y me pone el audio del acuerdo. Y el hermano decía, sí, hermanito, sí, mandamos el camioncito y las bocinitas y el microfonito. Y hacían una conversación de chiquito, todo chiquito. Y le decía, sí, y al final dice, pues ya Diosito nos ayudará. Le digo al hermano, es que la forma en cómo te habla a ti es la forma en cómo se dirige a Dios. Y cree que el decir microfonito, bocinitas, camioncito, es una forma respetuosa y tierna de ser y de hablar. Pero en realidad eso no es tierno, ni es hermoso hablar en diminutivo para suavizar las palabras. Yo le puedo decir a alguien un insulto en diminutivo, y no porque le digo el insulto y se lo digo en chiquito, ya el insulto dejó de ser insulto. Entonces, muchas veces el comportamiento que tenemos el comportamiento que tenemos en el matrimonio refleja nuestra forma de relacionarnos con Dios. El problema es que no entendemos que la forma de relacionarnos con nuestra pareja va a ayudarnos a relacionarnos con Dios. Y yo lo encuentro en una parte donde el apóstol Pedro dice que si nosotros no tratamos a nuestra esposa de la manera correcta, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Y yo decía, ¿por qué ese privilegio para las mujeres? ¿Por qué no es al revés? También ellas deberían de tratarnos con respeto. Y es que el hombre tiene la responsabilidad de ser la cabeza del matrimonio y tiene que ser responsable de su forma de relacionarse con su pareja. Porque si no tratas a tu esposa como a vaso más frágil, de ese tamaño es la relación que tienes que tener con tu pareja, del tamaño del comportamiento que tienes que tener hacia tu pareja, que el Señor establece que si tú no tratas a tu esposa como vaso más frágil, tus oraciones tendrán estorbo, tus oraciones no van a llegar al cielo. Y eso está en la Biblia. Y nosotros quisiéramos que las cosas funcionaran como nosotros lo entendemos. Y entonces la mujer pudiera decir, ándele, para que se le quite y duro y a la cabeza, pastor, póngalos en su lugar. Pero hay algo muy importante, que el hombre reacciona al comportamiento de la mujer. Yo encuentro en la Biblia, en el libro de Proverbios, que la mujer rencillosa, que la mujer molesta,
que la mujer contenciosa, y no encuentro ningún pasaje del libro de Proverbios, habla del hombre necio, pero no encuentro al hombre rencilloso, al hombre necio y al hombre molesto, que está fastidiando a la mujer en el matrimonio y que la mujer se harte del marido por ser rencilloso, molesto, fastidioso. Habla de la mujer que fastidia al hombre, y tan es así que dice Proverbios, mejor sería estar en el desierto solo, mejor sería estar en una cueva escondido, mejor sería estar en un lugar de guerra que estar al lado de una mujer rencillosa. Entonces, encuentro dos asuntos que van ligados, que es el trato, el comportamiento que tiene que ver o que tiene que tener el hombre hacia la mujer para que sus oraciones no tengan estorbo, pero también encuentro el trato de la mujer hacia el hombre para que el hombre no caiga en ese fastidio de decir, ya, mujer, me tienes hasta acá. Entonces, hay una relación muy cercana en el comportamiento del hombre hacia la mujer y el comportamiento de la mujer hacia el hombre. Y entonces, tendría uno que observar y tener mucho cuidado cuál es el comportamiento que tenemos hacia nuestra pareja. La manera en cómo llevamos juntos, la Biblia dice, el Señor Jesús hablando, dice, no pueden caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Para que dos caminen juntos, tienen que estar de acuerdo. Y ahí es donde entra el comportamiento. Ahí es donde entra el portar juntos, el compartir, el comportarnos, el portar algo que podemos llevar en comunión. Y lo que portamos en el matrimonio juntos es el matrimonio. No son las deudas, es decir, compartamos las deudas, o compartamos el salario, o compartamos el hambre, o compartamos las enfermedades, o compartamos... No. Lo que se comparte, lo que se lleva junto entre la pareja a la hora del matrimonio, es precisamente el matrimonio. El matrimonio no se construye por el comportamiento de uno. El matrimonio se construye por el comportamiento de ambos. ¿Cómo se comportan ambos dentro del matrimonio? El hombre, cómo trata a la mujer, y la mujer, cómo trata al hombre. Eso es lo que hace que el matrimonio funcione. Entonces, nuestro comportamiento dentro del matrimonio es pensar que el matrimonio funciona o funcionará y permanecerá y estará vigente en nuestras vidas, el matrimonio, por la forma en cómo nos comportamos. Hoy nos ha enseñado la sociedad, y los psicólogos y los sociólogos y los psiquiatras han enseñado que para que el matrimonio funcione, cada quien tiene que pensar en sí mismo, amarse a sí mismo, quererse a sí mismo, motivarse a sí mismo, alcanzar sus propios sueños y sus propias metas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario, que para que el matrimonio funcione, uno tiene que morir a sí mismo. El hombre tiene que morir para poder tener una mujer como la que él quisiera tener. Es decir, el hombre tiene que morir a sus propios deseos, a sus propios anhelos, a sus propios sueños, para que la mujer que quiere tener así se construya. Y la mujer, para tener al hombre que tiene que tener, tiene que dar un testimonio, un comportamiento, una actitud. Perdón, todavía no quiero entrar a la actitud, pero aquí tiene que tener un comportamiento, una forma de conducirse que produzca un testimonio de manera que jale al marido de la condición en la que está viviendo. La forma, lo dice el apóstol Pablo, a las esposas le dice, ustedes no van a convertir a sus maridos, no los van a cambiar a sus maridos por los sermones y por los reclamos que les hagan. Ustedes van a cambiar a sus maridos por el testimonio que les den a sus maridos. Entonces, es un trabajo en conjunto que tiene que tener el hombre de entender que no puede seguir siendo el mismo, a diferencia de lo que dicen los psicólogos y los sociólogos y los terapeutas y los que dan terapia matrimonial, que dicen, ámate a ti, descúbrete a ti. No, la Biblia dice, tienes que morir a ti. No se trata, el matrimonio no se trata de uno, de lo que uno quiere. El matrimonio se trata de construir lo que Dios quiere. Y entonces lo que Dios quiere es algo que funcione en conjunto. Es algo que funcione para bien, para beneficio de algo más grande que el mismo matrimonio. ¿Dónde empieza la familia? ¿Dónde empieza una familia? En el matrimonio. Sin embargo, una familia no es familia si no hubiese un matrimonio. Ese es el principio bíblico.
Entonces, ¿qué es más grande que el matrimonio? ¿Qué es más grande que el matrimonio? En esta formación social. El matrimonio empieza y construye la familia es más grande que el matrimonio. Nosotros no podemos hacer sólida una familia si el matrimonio no es sólido. Y por eso el propósito del diablo por generaciones ha sido desprestigiar al matrimonio. Y hoy tenemos una generación que no cree en el matrimonio. ¿Mande? Así es. Hoy tenemos una sociedad que no cree en el matrimonio. Los jóvenes hoy no quieren casarse porque no creen que el matrimonio funcione. Porque no creen que sea útil, que sea válido, que les va a dar garantías. Dicen, ¿para qué queremos un papel? Pero es que no entienden que anteriormente no había papel. Anteriormente no era necesario firmar un documento. Yo no encuentro firmando actas de matrimonio al Señor Jesús y casándolos en las bodas de Canaán. La ceremonia de la boda era distinta, no se daba un papel, bastaba la palabra del hombre y de la mujer para decir, ella es mi esposa, él es mi esposo y no lo voy a cambiar por otro. Bastaba la palabra. Hoy no basta la palabra. Hoy no es suficiente la palabra para decir, él es mi esposo o ella es mi esposa. Ya no es suficiente porque no porque la palabra no tenga ese valor, sino porque nosotros demeritamos la palabra y no le damos el suficiente peso para decir, es mi palabra y con eso basta. Entonces se tuvo que recurrir a los documentos para dar validez a la palabra, donde ya ahora ya no solamente es mi palabra, sino ahora que también va mi firma y va la firma de otros testigos y la firma de un juez para que digan, no, si ya dijo que se va a casar y que va a respetar a su matrimonio, entonces ya es válido. Entonces hoy le hemos dado otro significado al matrimonio y creemos que el matrimonio es el papel que firmamos. Pero el matrimonio no es el papel que firmamos, es el compromiso que llevamos con nuestra pareja para hacer sólido nuestro matrimonio y entonces hacer fuerte nuestra familia. Los problemas en la familia son en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de las situaciones, el problema en las familias es la debilidad, los conflictos, los problemas, las diferencias que existen en el matrimonio, porque no aprendemos a caminar juntos, no aprendemos a caminar de acuerdo, no aprendemos a tener el comportamiento adecuado para hacer que funcione. Y entonces no tenemos el comportamiento adecuado porque tenemos un serio problema. Y el problema ni siquiera necesariamente es el comportamiento, el problema serio es la actitud que tenemos dentro del matrimonio. Y la actitud son las acciones que hacemos cotidianamente. Es decir, ¿qué es lo que yo hago cotidianamente? Mis acciones cotidianas, pero no solamente es lo que hago, sino cómo lo hago. La actitud tiene que ver está más ligada con los sentimientos que el comportamiento. El comportamiento está más ligado con los hábitos cotidianos, con la costumbre, con el acontecer de todo el tiempo. Mientras que la actitud está más ligado a cómo me siento hoy. Entonces, dependiendo de cómo me siento hoy, será la actitud que yo tenga hoy. Si hoy me siento mal, entonces mi actitud será equivocada. Y entonces el problema no es todos nuestros sentimientos, porque entonces culparíamos a Dios por habernos dado sentimientos y diríamos, Señor, pues nos hubieras hecho de palo, así no sentíamos nada, así no tendríamos una mala actitud y no tendríamos un mal comportamiento y todos seríamos felices. Pero no podríamos distinguir la felicidad si no tuviéramos sentimientos. Y entonces no sabríamos si somos felices o infelices. Seríamos como una piedra que no sabe, que le da lo mismo estar a un lado del camino o que formar parte de una casa. Seríamos como una planta que igual le da lo mismo si la siembran en el bosque a que si la siembran en una maceta y nunca pasa del corredor. No tendríamos la diferencia entre un animal que si forma parte de una casa o es un animal salvaje, un animal silvestre. No podríamos distinguirlo. Pero precisamente por eso tenemos sentimientos, para poder distinguir las cosas que podemos disfrutar y las cosas que nos dañan. No podemos conocer el amor o saber lo que es el amor y sentirnos amados si también no nos sentimos odiados.
Si no experimentamos el odio de alguien, no podemos experimentar el amor de alguien. No podríamos notar la diferencia. Mira, me está recordando a mi mamacita linda, yo creo que me ha de querer mucho. No, te das cuenta cuando alguien te habla con odio. Y en cambio, cuando alguien te recibe con amor, también te das cuenta. Puedes distinguir la felicidad de la tristeza, puedes distinguir la alegría del enojo, puedes distinguir el odio del perdón, puedes distinguir los sentimientos y puedes tener en tu corazón la convicción de que hay algo que te mueve. El problema entonces que algo que te impulsa, algo que te lleva a tomar decisiones. Como las cosas buenas, ahorita vamos a entrar a eso, como las cosas buenas de las que menciona el apóstol Pablo. Pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener la actitud correcta? La actitud, como está más ligada a los sentimientos y a lo que nosotros sentimos, nosotros le dejamos la gran mayoría de las veces lo que provoca una mala actitud. No es cómo nos sentimos, sino alimentar lo que sentimos. Eso genera una mala actitud. Yo puedo sentirme triste, puedo sentirme acongojado, afligido, y en el momento en que me pasa algo que me aflija o que me entristezca, por ejemplo, no sé, hace poquito veíamos una película que de repente a media película ya estábamos llorando. Contaba un poco de la historia del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial y cómo fueron perseguidos y asesinados, y de repente hay una escena que ya era media película, ya nos tenían nosotros con un nudo en la garganta y híjole, y sentía yo bien feo. Y fue muy triste lo que le pasó al pueblo judío, fue muy lamentable. El holocausto, la matanza de cientos de miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial es terrible, es algo de verdad que demuestra cómo el ser humano puede llegar a ser tan malo y tan destructivo. Y entonces estábamos viendo la película y estábamos con un nudo en la garganta, con lágrimas en los ojos, y vemos la película, y termina la película, y termina con una escena de felicidad, donde la familia que ayuda a los judíos que estaban siendo asesinados, o perseguidos, a rescatarlos, esta familia termina feliz, tiene un final feliz. Y entonces pasas de media película donde estás con un nudo en la garganta y luego el resto de la película con una angustia y los sentimientos así porque va a pasar algo y los van a atrapar y los van a descubrir, y luego al final termina una escena de un final feliz donde la familia se reencuentra, se vuelven a encontrar todos, el papá que estaba desaparecido regresa, y entonces es un final feliz. Y estás de la tristeza a la felicidad en una hora. En una hora cambias de la angustia, de la tristeza, de la desesperación a la felicidad. Y yo después meditaba y decía, ¿qué hubiese pasado si mi familia y yo que estábamos viendo la película nos quedamos con lo triste, con la escena triste, con la escena que nos hizo un nudo en la garganta, y nos quedamos con eso? Y nos olvidamos del resto de la película. Y decimos, no, está muy triste la película. Y, ay, no, queremos ver el final. Ya nos hizo llorar y tenemos un nudo en la garganta y quitamos la película. Nos hubiéramos quedado con un sentimiento de tristeza. Porque hasta donde vimos la película, estuvimos tristes. Sin embargo, si hubiéramos quitado la película, nos hubiéramos quedado con ese sentimiento, pero sin embargo, no quitamos la película, la seguimos viendo hasta el final y cambió nuestro sentimiento de la tristeza a la alegría, a la felicidad. La vida es muy parecida, porque te vas a encontrar con un sentimiento de tristeza, pero si caminas un poco, si te mueves un poquito hacia adelante, te vas a encontrar que esas circunstancias, que ese momento o que esa situación que te produjo esa tristeza, más adelante eso puede cambiar. El problema es que nosotros seguimos avanzando, eso genera las malas actitudes, seguimos avanzando en la vida, pero nos seguimos recordando del sentimiento de tristeza. Es decir, yo sigo viviendo otras cosas, termino de ver la película, y aunque ya la escena de la película es feliz, y el final es feliz, y salvaron más de 300 judíos, salvaron más de 300 vidas, y arriesgaron su vida, perdieron todo lo que tenían, pero salvaron 300 vidas,
Y entonces es un final, y se reencuentra toda la familia, es un final feliz, pero yo digo, no, pero aquí se murieron y aquí pasó esto. Y entonces ni siquiera puedo disfrutar, ni siquiera puedo asimilar lo maravilloso que pasó después. Me quedo en este sentimiento de tristeza y digo, no, al final no me importa, aquí se murieron, aquí pasó esto, aquí le sucedió esto a la niña, aquí le pasó esto a la familia, aquí le pasó esto. Y entonces me quedo con un sentimiento, y entonces la actitud que refleja es lo que yo siento. Pero no es el sentimiento en sí que sentí en el momento que me pasó, sino el alimentar ese mal sentimiento lo que genera una mala actitud. Y entonces dentro del matrimonio guardamos mucho de los sentimientos. Dentro del matrimonio nos guardamos mucho de cómo nos sentimos. Guardamos mucho de lo que vivimos, de lo que nos pasó en el pasado, que nos provocó un sentimiento, que provocó un enojo, que provocó tristeza, que provocó dolor. Nos quedamos con esos sentimientos, los alimentamos, y a pesar de que seguimos avanzando y nos pasan cosas buenas y tenemos momentos alegres y disfrutamos de la vida, en el momento que otra vez el sentimiento nos conecta con nuestro pasado, en ese momento generamos una mala actitud. Y entonces tenemos un mal comportamiento hacia nuestra pareja. Y olvídese, también lo tenemos hasta nuestros hijos, hacia nuestro trabajo, hacia la vida misma. Y de repente queremos terminar con todo y acabar con todo porque lo que estamos viviendo no nos gusta. Pero ojo, no es realmente lo que estamos viviendo ahora, sino es lo que estuvimos alimentando durante durante toda la película, que nos impide disfrutar de las cosas nuevas. Por eso la actitud que tenemos genera un comportamiento en nosotros. Entonces de repente tenemos tal comportamiento, tenemos tal forma de pensar que está alimentado por actitudes que son alimentadas por nuestros sentimientos. La forma en cómo actuamos refleja lo que sentimos. No lo podemos disimular, podemos aparentar por un poco de tiempo, pero mientras nosotros alimentemos sentimientos y estemos albergando sentimientos viejos, añejos, que causaron dolor, incluso que causaron alegría, porque yo puedo alimentar también un sentimiento de alegría, y ni siquiera voy a poder reaccionar a algo que me está pasando, no lo voy a poder reaccionar porque voy a decir, no, piensa positivo, no está pasando esto, aunque mi matrimonio se esté yendo al caño, se esté destruyendo, por querer alimentar que mi luna de miel fue maravillosa, no me doy cuenta que mi matrimonio se está destruyendo, porque yo quiero que pase como fue mi luna de miel, que sea bonito todo el tiempo, aunque todas las cosas que estamos haciendo en el presente sean malas. Y entonces no corrijo nada porque estoy alimentando un sentimiento que está destruyendo mi matrimonio, que genera una ilusión. Entonces tenemos que cambiar nuestro comportamiento, tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos en dos formas simples. Y con esto quiero dejarlo. A ver si me alcanza el tiempo. Sí, todavía tengo 20 minutos. Creo que me alcanza. Dice el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de 1 de Corintios, versículo 3, dice, déjele leo un versículo antes. Desde el 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto me pareció interesante porque el apóstol Pablo hace una llamada de atención acerca del comportamiento que tenían los hermanos.
Y le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corintio que tenían un mal comportamiento, que la actitud como ellos tenían era una actitud de carnalidad, es decir, no habían aceptado la vida en Cristo como algo que pudiera transformar sus vidas, sino que solamente era como un cambio de playera, nada más. Vamos a cambiarnos las playeras, ahora somos cristianos, ahora seguimos a Cristo, pero no cambiaron su comportamiento. Y entonces dice el apóstol Pablo, ustedes actúan como niños, son como niños todavía, como niños en Cristo, porque debiendo habido madurar, todavía actúan como niños. Y entonces tienen un comportamiento que no debería de ser ya en ustedes, y sin embargo lo tienen. Y dice el apóstol Pablo, debiendo ya de comer una comida más sólida, no pueden comerla, no pueden cambiar, porque todavía piensan como niños y actúan como niños y hacen las cosas de niños. Así es que tuve que darles lechita. Y entonces quizás los hermanos dijeran, pero ¿por qué dice que somos niños si ya somos grandes y hasta casados estamos? Bueno, pues resulta que dentro de los matrimonios hay actitudes infantiles. Porque las actitudes infantiles nos llevan a querer lo que nosotros deseamos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, han hecho lo que su carne les pide. Han hecho lo que su carne desea. Y entonces, como hacen lo que su carne desea, no hacen lo que su espíritu les demanda. Y se comportan conforme a su carne, no conforme al espíritu de Dios. Y entonces, algo que sucede en el matrimonio, que nos impide resolver nuestros problemas y nuestras diferencias, es que cuando queremos resolverlo, lo queremos resolver en cuanto a lo que nosotros queremos, y en cuanto a lo que nosotros deseamos, y en cuanto a lo que nosotros esperamos. Queremos que se haga como nosotros deseamos. La pregunta sería, ¿y lo que nosotros deseamos es lo que Dios desea? Lo que le estamos exigiendo a nuestra pareja que haga y cómo viva y cómo se comporte, ¿es lo que Dios desea para esa persona? Porque entendamos, si repito lo que dijimos al principio, lo que dije hace un momento, si el matrimonio es un trabajo en conjunto para fortalecer la relación matrimonial y cargar a ambos con la relación matrimonial, porque no se trata del trabajo de uno nada más, sino que el matrimonio funciona por el trabajo de ambos, y eso hace sólido el matrimonio, y el matrimonio sólido construye una familia sólida que nos va a permitir ayudar a nuestros hijos, ayudar a los hijos de nuestros hijos, ayudar a los hijos de nuestros hijos, para que puedan ellos tener una vida sólida a través de nuestro comportamiento, a través de tener un matrimonio sólido, de un trabajo de dos. Entonces, no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Dios quiere para ese matrimonio. De darle sentido y propósito a nuestra relación matrimonial. ¿Cuál es la razón de que un matrimonio funcione? Que seamos felices. La verdad, la felicidad no depende del matrimonio. Eso quiero decirles por ahorita, ya después lo veremos en otra relación. La felicidad de nosotros como personas no depende de nuestro matrimonio. La felicidad de nosotros como personas depende de que entendamos quiénes somos y de que logremos nuestro propósito. Y entonces cuando nosotros logramos nuestro propósito, nos vamos a encontrar realizándonos por completo en lo que sea que tengamos que hacer, en lo que nos corresponda hacer, como amas de casa, como trabajadores, como obreros, como empresarios, como millonarios, como ministros, como sea, lo que sea que tengamos que hacer. Pero te vas a encontrar cumpliendo con tu propósito y haciendo lo que te corresponde, y te darás cuenta que no te falta nada. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia no refiere a una vida de riqueza, sino refiere a una vida plena, donde no te falte nada. Pero el que no te falte nada no es que tengas mucho. El que no te falte nada es que no necesites nada, sino que todo está cubierto. Y está cubierta tu necesidad matrimonial, tu necesidad emocional, tu necesidad fisiológica, tu necesidad, todo en tu vida. Y entonces te das cuenta que no te hace falta nada. Yo encuentro a un Abraham que tiene 90 años, 100 años, y Dios le dice, ya es el tiempo, Abraham, vas a tener a tu hijo con tu esposa Sara. Y Abraham dice, bueno,
No sé cómo le vamos a hacer, pero está bien. Y Sara dice, ¿cómo? Ya me pasó la costumbre de las mujeres, es decir, yo ya no soy fértil, ya no soy una mujer fértil. Y además voy a poder estar con mi esposo, como diciendo, ya llevamos rato sin tener relaciones, y resulta que vamos a volver a tener relaciones otra vez. Y entonces, Dios no está preocupado por satisfacerla, Dios no está preocupado por si Abraham puede o no puede, o por si Sara puede o no puede, sino que ellos dependen completamente de Dios para satisfacer ese momento y esa necesidad de la que Abraham había orado 30 años atrás respecto a que no podía tener hijos, o que no había podido tener hijos. Entonces, para Dios no es nada imposible poder suplir cualquier necesidad de nuestras vidas, pero nosotros necesitamos comprender que nuestras necesidades carnales, hay una gran diferencia entre necesidades y deseos. Tú puedes tener necesidad de comer porque tienes hambre, porque llevas días sin comer, y puedes tener la necesidad de comer, y puedes tener el antojo de comer algo. Y el deseo de comerlo. Sí, o sea, yo quiero comer, y dices, tengo días sin comer. De repente dices, ven, mira, aquí tengo un plato de frijoles. Ay, no, yo quiero comer hamburguesa. ¿O qué tienes? ¿Tienes hambre o tienes deseo de una hamburguesa? No, tengo hambre, pero el hambre solamente se me quita con hamburguesa. No es cierto. Entonces, hay una gran diferencia entre un deseo y una necesidad. Entonces, tenemos que entender que nuestros deseos carnales nada tienen que ver con la plenitud que podemos alcanzar en Cristo, porque nuestras necesidades son cubiertas en Cristo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces nuestras necesidades están cubiertas. Pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto que no ha podido hablarles como espirituales porque todavía tienen deseos carnales. Y uno pudiera decir, pero no, yo ya no tengo deseos carnales, ya soy cristiano, ya voy a la iglesia, me importa mi matrimonio, quiero ser feliz con mi esposa, me interesan mis hijos, quiero rescatar mi matrimonio. Y el apóstol Pablo hace énfasis en algunas cosas que son completamente carnales, pero que corresponden al matrimonio. Dice el apóstol Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y entonces cuando yo leía esto decía, bueno, sí, en la iglesia podemos tener celos, podemos tener celos de la gente, podemos tener disensiones con la gente, discusiones, pero estas tres cosas, ¿cómo le hacen daño al matrimonio? Los celos, las contiendas y las disensiones. Y entonces entendí que cuando nosotros actuamos de esa manera en el matrimonio, somos bien carnales. Lo que le estamos dando lugar es a la carnalidad dentro del matrimonio. Y lamentablemente, aunque Dios quiera restaurar nuestro matrimonio, lamentablemente no sucede, porque dice el apóstol Pablo, porque debiendo darles ya un alimento que les ayude a salir de su condición, no he podido darles ese alimento, sino que les tengo que seguir dando un alimento, una lechita espiritual que no te hace madurar, que te sigue manteniendo como niño. Y uno de los problemas serios en el matrimonio es esa actitud infantil que tenemos dentro del matrimonio. Y no estoy diciendo que de repente uno se chiquea y hace como niñito, no estoy hablando de eso es otra cosa. Estoy hablando de las actitudes infantiles. ¿Ustedes han visto a los niños por qué pelean? ¿Han observado por qué pelean los niños? Exacto, porque quieren lo que el otro tiene. Y entonces dicen, dame. Y ellos dicen, no, ¿por qué no se lo da el otro? Pues es de él. ¿Cómo le voy a dar si es mío? Y entonces yo me doy cuenta que en el matrimonio, el problema que tenemos en los matrimonios, o los matrimonios cuando se pelean, es porque piensan en ellos. Lo que les decía hace un momento. El matrimonio no se trata de lo que yo deseo, de mis deseos carnales, de mis actitudes carnales,
sino se trata de la condición espiritual en la que yo debo de vivir. Entonces, para mejorar la relación matrimonial, no se trata de dar la receta o el consejo mágico o los 10 pasos para mejorar la relación matrimonial. Se trata de encontrarnos con Dios, de acercarnos a Dios, de entender los principios espirituales que nos llevan a ser una mejor pareja, tratando de resolver, si me enfoqué a 3 problemas, que son estos 3 de los que ya les mencioné, que es la mala comunicación, la falta de amor y nuestro comportamiento y actitud. Si englobamos todos nuestros problemas a esos 3 problemas, nos vamos a dar cuenta que las mayores dificultades que tenemos en el matrimonio es una falta de relación con Dios. Donde no hemos madurado espiritualmente, donde no hemos mejorado espiritualmente, donde todavía queremos lo nuestro deseo carnal, y no hemos aprendido a madurar en lo espiritual. Entonces, eso es para todos. Nuestra relación matrimonial va a mejorar cuando yo aprendo a escuchar lo que Dios tiene para mi matrimonio. ¿Qué es lo que Dios está esperando que yo haga? ¿Cuál debe de ser mi actitud y mi comportamiento para mejorar mi relación con mi esposa? Porque a veces hasta oramos dentro del matrimonio, oramos y decimos al Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi esposa. Y a veces nos hacemos las víctimas falsamente humildes que decimos, Señor, cámbiame si esto está causando problemas en mi matrimonio. Pero en realidad no se trata de un cambio como por arte de magia, sino es un cambio que sucede cuando tú te acercas a Dios y te relacionas con Dios, y eso empieza a transformar tu vida, porque Dios te confronta con lo que eres, con lo que estás haciendo, con las actitudes que tienes. Incluso escuchaba un pastor que decía, aquel que dice que ora y no ora, no puede esperar un cambio en su vida, porque le está diciendo a Dios, ya te busqué pero nunca te encontré, y entonces no pude cambiar porque no estuviste ahí cuando yo te busqué. Y en realidad nos autoengañamos cuando queremos tener una vida espiritual, fingimos incluso una vida espiritual. He escuchado muchas promesas, incluso creo que yo alguna vez se las hice a mi esposa cuando teníamos problemas, y yo con tal de que el problema no se hiciera más grande, yo le decía a mi esposa, no, ya mi amor, perdóname, voy a cambiar. Y más tardaba yo en decirle voy a cambiar, cuando ya al ratito ya estaba haciendo lo mismo, y otra vez volví a pedirle perdón acerca de la misma actitud o el mismo comportamiento que yo había tenido a meses atrás. Entonces, no sucede un cambio por arte de magia, esperando que Dios con una varita mágica o toque a nuestra pareja o nos toque a nosotros para cambiar. El cambio no sucede así. El cambio sucede en la cercanía que tengamos con Dios y en la madurez que vayamos alcanzando, dejando de tomar esa lechita espiritual para encontrarnos con una madurez que nos permita recibir un alimento más sólido. Mi esposa y yo hemos aconsejado muchos matrimonios durante muchos años. De hecho, antes de ser pastores, ya nos designaban la labor con matrimonios e íbamos y dábamos encuentros para matrimonios, hacíamos encuentros para matrimonios, tratábamos con matrimonios, los matrimonios se acercaban a nosotros y tuvimos mucha consejería matrimonial. Y hasta la fecha todavía nos siguen buscando para ello. Pero a lo largo de todos estos años en que mi esposa y yo hemos dado consejería matrimonial, nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de los matrimonios que siguen teniendo problemas, a pesar de haber recibido consejería, a pesar de que nos íbamos a sus casas y nos quedábamos hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, platicando con esos matrimonios y dando consejos en sus casas para que resolvieran sus problemas matrimoniales, y nunca lo resolvieron. Yo caigo en la conclusión de la razón por la que nunca mejoró su matrimonio fue porque siguieron siendo niños espirituales, porque querían la salvación, querían la restauración, pero no asumían la responsabilidad y el compromiso que implica un matrimonio. El matrimonio implica compromiso, el matrimonio implica responsabilidad, y te tienes que hacer responsable de tus actos, de lo que haces, de lo que dices. Y mientras no lo reconoces, mientras no reaccionas a la condición en la que te encuentras y asumes tu responsabilidad, no que te hagas el mártir de que sí, toda la culpa es mía,
porque eso tampoco ayuda, sino lo que a ti te corresponde, lo que estás haciendo mal, la mala actitud que estás teniendo, si no lo cambias, si no mejoras esa forma de mirar tu vida y hacerte responsable de tus actos, no va a suceder un cambio. A un niño no lo hace responsable de sus actos cuando es pequeño. De hecho, hasta los disculpamos a veces. Le decimos, no, sí, pero es niño. Lo rompió, pero es un niño, considérelo, es un niño, tenga misericordia, es un niño. Pero conforme van creciendo, imagínense un niño de 25 años que rompe un cristal jugando fútbol y sale la mamá a decirle a la vecina, ay, perdónelo, es un niño. Hasta la vecina se va a decir, vieja ridícula que está defendiendo al chamaco de 25 años, déjelo que se haga responsable, por lo menos recogiendo los vidrios. Entonces ya es muy ridículo ver a un hombre que no se hace responsable de sus actos. En el matrimonio, lo que más nos destruye y más nos daña es que no nos hacemos responsables de nuestros actos. Y cuando nos acercamos a Dios para buscar la transformación de nuestro matrimonio, buscamos que nuestro matrimonio se enderece, se reconstruya, mejore, se restaure. Y tú te acercas a Dios y le dices a Dios, Señor, ayuda en mi matrimonio porque nos estamos destruyendo, porque nos peleamos a cada rato. Lo primero que vas a hacer cuando te acercas a Dios, o lo primero que va a suceder cuando te acercas a Dios, es que Dios te va a confrontar y te va a decir, ¿qué hiciste? No te va a preguntar qué hizo tu esposa. A ver, hijo, desahógate, ¿qué te hizo esta vez esa vieja? O mi hijita, princesa mía, ¿qué te hizo ese desgraciado? Cuéntame. No, el Señor no te va a preguntar qué hizo tu pareja. El Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste esta vez? El ejemplo claro lo encontramos con Adán y Eva. El Señor sabía qué había hecho la serpiente, el Señor sabía qué había hecho Eva, el Señor sabía qué había hecho Adán, y le pregunta a Adán, ¿qué hiciste, Adán? No le dice, ¿qué hizo la serpiente? El Señor lo sabe, sabía quién había sido el que provocó todo. Y le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, no, yo no, la mujer que tú me diste. Y espera que la mujer reaccione y le dice, ¿qué hiciste, Eva? ¿Comiste, Eva? ¿Tú fuiste? Y entonces dice Eva, no, yo no, la serpiente me engañó. ¿Qué es lo que Dios espera cuando se encuentra contigo en tu matrimonio y en tu relación? Es que te hagas responsable de lo que tú hiciste, no de lo que hizo tu pareja. ¿Qué provocó que tu esposa se enojara? Ay, Señor, ahí vengo a orar por ti, porque mira, otra vez ya está de bruja allá afuera, ya se le metió el demonio, y vengo a orar para que la cambies. O me la cambies por otra, ¿no? Y entonces el Señor dice, no, yo no quiero que me digas qué hizo ella, yo quiero que me digas qué hiciste tú. ¿Qué provocó que ella actuara de esa manera? Y luego nos hacemos las víctimas. No, yo no hice nada. De repente vienen las parejas a nosotros por consejería y nos piden consejo, y cuando viene la esposa sola nos dice, es que mi marido hace esto y esto y esto, y es así, y es así, y es así, y es así. Y le digo a mi esposa, bueno, esta es la versión de la hermana. Necesitamos oír la otra parte. Necesitamos escuchar la versión del esposo. Y luego nos dicen las esposas, no, pero él no es cristiano. Alguna vez una hermana me dijo, no, pastor, no hable con él, porque él no es cristiano y se pone bien loco con los cristianos. No vaya, no lo visite, no. Digo, nada más dígale que voy a ir, no le estoy pidiendo permiso, dígale que yo voy a ir a hablar con él, que quiero hablar con él. Y resulta que cuando llego y escucho al marido, la bruja era la hermana. Y entonces, por eso Dios, cuando quiere restaurar tu matrimonio, y esto es importante que lo tome en cuenta, puede que haya mala comunicación, y tú puedes culpar a tu esposa o a tu esposo de la mala comunicación. Puede que haya falta de amor, y puedes culpar a tu esposo o a tu esposa por la falta de amor. Y puede que tu marido o tu esposa tengan una mala actitud y un mal comportamiento, y puedes culparlos a ellos. Pero si tú quieres restaurar tu matrimonio por completo, y que tu matrimonio funcione conforme al perfecto diseño de Dios, porque el diseño de Dios, en el perfecto diseño de Dios se estableció que el matrimonio funcionara. Dios no se equivocó.
Cuando dijo, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es el matrimonio. Dios no se equivocó cuando hizo eso. Es la mejor forma de gestión en la tierra del reino de los cielos. Es la mejor forma, no, ni siquiera en la iglesia. La iglesia es el reflejo del matrimonio entre Dios y la iglesia. El propósito de la constitución de la iglesia es que haya una esposa para el hijo que es el responsable del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y es la iglesia la que representa, junto con el esposo, representan el matrimonio que Dios constituyó. Todo empieza con un matrimonio, todo termina con un matrimonio. Génesis empieza con un matrimonio, Apocalipsis termina con un matrimonio. Y ese es el perfecto diseño de Dios, el matrimonio, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y si queremos que ese perfecto diseño de Dios dentro del matrimonio funcione, entonces tenemos que hacernos responsables de la parte que nos toca. E insisto, no es hacerte mártir con la esposa o con el esposo para que ya se calme el problema y dices, ya mi amor, perdóname, sí, yo soy el culpable, yo lo maté. ¿Qué mataste? Pues lo que sea, pero ya perdóname. O sea, nos echamos la culpa hasta de lo que no hicimos, con tal de que el problema se resuelva. No se trata de eso, no estoy hablando de hacernos responsables, de hacernos los culpables o los mártires. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando vienes a Dios buscando la restauración de tu matrimonio. Y entonces tú le tienes que decir a Dios, sí, yo soy responsable de esto. Yo soy responsable de esta actitud, yo soy responsable de este comportamiento, yo soy responsable de la falta de amor, porque condiciono mi amor. Si no lo hacen de esta manera, entonces no lo doy. Si no me expresan el amor de esta manera como yo lo quiero, entonces yo tampoco doy amor. Hacernos responsables por la falta de comunicación, porque pensamos a veces que comunicar es hablar mucho, ya lo había dicho, pero no necesariamente. A veces la comunicación, de repente mi esposa, hemos estado en lugares donde estamos lejos uno del otro, por alguna circunstancia, el trabajo, lo que sea, y de repente nada más nos volteamos a ver y me pela los ojos y me hace señas así con los ojos y los voltea al revés, le dan vueltas, son dos derechas, dos izquierdas, y yo ya sé para dónde hay que ir. Estoy bromeando, pero es una forma de decir que a veces no es necesario hablar, simplemente nos vemos y ya entendemos eso. A veces solamente nos tocamos la mano, a veces sí tenemos que hablar, a veces invertimos más tiempo en hablar, a veces es menos del tiempo en hablar del que mi esposa quisiera que tuviéramos para platicar, pero a veces la comunicación no solamente es hablar, la comunicación es podernos entender. Y tenemos que hacernos responsables de la parte que nos toca para resolver estos problemas. Si seguimos insistiendo que el culpable es el otro, que el culpable es nuestra pareja, que el culpable es nuestro esposo o nuestra esposa, y él es el culpable de los problemas que tenemos, jamás los vamos a resolver. Porque cuando tú vengas a orar delante de Dios y a decirle, Señor, restaura mi matrimonio, la pregunta que va a hacer el Señor es, ¿qué hiciste, hijo? Cuando Dios habla con Caín, después de que Caín mató a Abel, Dios le dice a Caín, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Primero le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, Caín, ¿qué? ¿Yo soy acaso guarda, yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Yo tengo que andar de niñera detrás de mi hermano? Y el Señor le dice, ¿qué hiciste, Caín? La sangre, la tierra, reclama el derramamiento de la sangre de tu hermano. Entonces, cuando tú te presentas delante de Dios, Él no te pregunta qué hizo tu pareja. Él ya sabe qué hizo tu pareja. Él ya sabe lo que hiciste tú. Él ya lo sabe. Ya sabe cuál fue tu comportamiento. Ya sabe cuál fue tu actitud. Ya sabe cuál es la falta de amor que hay. Ya sabe cuál es la falta de comunicación que existe o la mala comunicación que existe. Él ya lo sabe. No quiere que le cuentes todo lo que pasó, la discusión, quién empezó, cómo empezó. Lo que Él quiere es que nos hagamos responsables. Y cuando te pregunta qué hiciste, no es para que tú le cuentes qué hiciste, sino es para que te haga responsable de lo que hiciste. Y entonces cuando nos hacemos responsables de lo que hicimos y le decimos al Señor, sí, la regué otra vez,
me equivoqué, usé las palabras incorrectas, no me tomo el tiempo para platicar con mi esposa, con mi esposo, y cuando me está hablando, yo me viajo en otro lado y estoy pensando en 1000 cosas y no estoy poniendo atención a lo que me está diciendo. O me he olvidado de llenarme de tu amor para que mi amor sea incondicional hacia mi esposa. Me he olvidado de llenarme de tu amor para no limitar la forma de amar a mi esposo. Y siempre le estoy condicionando el amor y siempre le estoy condicionando las cosas. Y si no haces esto, y si no te comportas así, y si no actúas de esta manera, y si no haces lo que yo te digo, entonces no te amo. O ya no te voy a amar. Y condicionamos el amor. Y no es que haya falta de amor, es que lo condicionamos. Y entonces, si yo no reconozco eso, si no reconozco que tengo un mal comportamiento, que toda la carga se la dejo a mi esposa, que la hago responsable de todo lo que pasa, que no me hago responsable yo de mis actos, y que además mi actitud es una mala actitud, dejo que mis sentimientos me gobiernen, regreso a mi pasado constantemente, todo el tiempo le estoy echando en cara a mi esposa las cosas del pasado. Entonces, si no me hago responsable de eso, nunca lo voy a cambiar y nunca va a mejorar mi matrimonio. Y entonces oramos y oramos a Dios, pero Dios sigue cada vez que nos acercamos a Dios. Cuando nosotros pedimos que el Señor restaure nuestro matrimonio y nos acercamos en oración, Dios está esperando solo una respuesta, solo espera una respuesta acerca de una pregunta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste esta vez? ¿Cuál fue tu comportamiento? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Por qué tuviste que usar esas palabras? Hazte responsable de tus actos. Y mientras no respondamos a esa pregunta que el Señor nos hace cuando venimos a su presencia, no tendremos una respuesta de parte de Dios para restaurar nuestro matrimonio. He visto muchos matrimonios que oran y ayunan por la restauración de su matrimonio. Piden cadenas de oración y ayunos por su matrimonio. Van a encuentros, a retiros, van a reuniones de matrimonios, reciben terapia, van a terapia psicológica, el pastor los libera, hacen cultos de liberación y ahí están los matrimonios, pero no pasa nada y pasan los años y siguen teniendo los mismos problemas porque no han respondido a la pregunta que Dios les hace. ¿Qué hiciste? ¿Por qué sigues teniendo esa actitud? ¿Por qué sigues actuando de esa forma? Y mientras nosotros no nos hagamos responsables de la parte que nos corresponde, Dios no puede intervenir en nuestro matrimonio para mejorarlo. Dios no puede intervenir, no porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque si Él interviene y lo hace y hace un cambio, terminaremos atribuyéndoselo a otras cosas. Porque entonces si yo digo, Señor, cambia a mi esposa, porque ella es el problema, y el Señor resuelve los problemas en mi matrimonio, entonces yo después voy a decir, tenía razón, mi esposa era la culpable. Pero oré y el Señor cambió a mi esposa y el Señor tocó a mi esposa y entonces le sacó los demonios y entonces ya no es peleonera, ya no discute conmigo y digo, ay sí, yo estaba bien, mi esposa estaba mal. Entonces no, ¿cuándo va a mejorar mi relación? ¿Cuándo va a mejorar mi matrimonio? Porque al rato van a venir otros chamucos y al rato van a venir otros problemas y van a venir otras circunstancias y yo voy a volver a orar por diciéndole al Señor, Señor, otra vez se le volvieron a meter los chamucos a mi esposa. Ya regresaron y con 7 más fuertes porque ahora la bronca es más grande. Y no es así, no es que eso está pasando. Lo que pasa es que yo no reconocí cuál era mi comportamiento, qué es lo que yo estaba haciendo mal. Entonces las mejoras en nuestro matrimonio dependen de reconocer y hacernos responsables de nuestro comportamiento y nuestra actitud. Y entonces podemos resolver todo lo demás. Podemos pedirle perdón a Dios, podemos esperar un milagro de parte del Señor, esperamos un cambio. Cuando el Señor Jesús dice, ama al que te odia, ora por el que te persigue, bendice al que te maldice, eso le queda muy bien al matrimonio. Esa es una actitud de una persona que cambió su naturaleza. Cuando tú cambias tu naturaleza, cuando Cristo viene a tu vida y sigues teniendo problemas en tu matrimonio, el problema no es el matrimonio. El
El problema es que no has asimilado tu nueva naturaleza. Ahora en Cristo tienes que amar. Ahora en Cristo tienes que perdonar. Ahora en Cristo tienes que poner la otra mejilla. Ahora en Cristo tienes que orar por el otro. Ahora en Cristo, pero es una responsabilidad que tenemos de actitud hacia el otro. Pero el cambio para que nosotros podamos amar, perdonar, orar y bendecir a nuestro adversario, que en este caso parece que es el matrimonio, nuestra pareja, para que podamos tener esa actitud de amor hacia el prójimo, porque eso se resume en una frase que el Señor Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Para que podamos tener esa actitud de amor por el prójimo, tuvo que haber un cambio de naturaleza en nosotros. Y el cambio de naturaleza en nosotros no sucede si no es por medio del arrepentimiento. Y yo no puedo arrepentirme si no reconozco y me hago responsable de mis actos. Si yo no le digo a Dios: Señor, perdóname mis pecados, o yo le digo al Señor: Señor, ay, perdóname lo que hice mal. Y el Señor dice: yo sé lo que hiciste mal, pero tú sabes lo que hiciste mal. Porque yo te puedo perdonar, pero si tú no entiendes lo que hiciste mal, lo vas a volver a hacer. Y en el matrimonio es lo mismo. Si yo no reconozco lo que hice mal, y yo solamente pido perdón, por pedir perdón nada más, para que ya se acabe el problema, que ya me dejen de estar regañando, si yo nada más pido perdón así, y no reconozco lo que hice mal, voy a volver a cometer el mismo error. Una y otra vez. Y todo el tiempo va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no he reconocido lo que estoy haciendo mal. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces podemos tener problemas por una mala comunicación. Podemos tener problemas por falta de amor. Podemos tener problemas por nuestra actitud y nuestro comportamiento. Pero si queremos resolverlo, la mejor forma de resolverlo es dejar de pensar en lo que nosotros deseamos, en nuestra carnalidad, en nuestro deseo carnal, y empezar a madurar para ser más espirituales que carnales, y reconociendo cuál es nuestra responsabilidad en lo que sucede. Y conforme nosotros lo reconocemos y nos hacemos responsables, maduramos, mejoramos y cambiamos. Y por consecuencia, cambiamos nuestro matrimonio. Entonces, vamos a orar, que el Señor nos ayude y que nos dé de su gracia y de su amor para que pueda suceder un cambio en nuestro matrimonio. Y entonces podemos ser más de acuerdo al corazón de Dios, y por lo tanto podremos cubrir más la necesidad de nuestra pareja. Nuestra relación con ella se construye de manera distinta. Nuestra pareja puede esperar de nosotros, ya no por exigencia, sino porque sabe que algo bueno está sucediendo en nosotros, y estamos mejorando nuestra actitud y estamos cambiando nuestra naturaleza, y ahora podemos tener una buena relación con nuestra pareja. Amén. Vamos ahora, póngase de pie y que el Señor nos ayude. Y que nos ayude mucho, porque a veces lo necesitamos mucho. Amén. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te agradezco por este tiempo, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Queremos madurar como matrimonios, queremos ser mejores, dejar de ser niños que buscamos lo nuestro, que buscamos y anhelamos lo nuestro solamente, y deseamos solo lo que es para nosotros, y queremos empezar a pensar de manera espiritual, viendo por los demás, viendo por el otro, antes que por nosotros mismos. Queremos ayudar y contribuir en la construcción de un matrimonio sólido. Queremos ayudar y contribuir a que nuestro matrimonio sea un matrimonio sólido. Un matrimonio que se fortalece en los principios espirituales, los principios del reino, para mejorar, para llevar una buena relación donde la comunicación, el amor y la buena actitud y el buen comportamiento abunda en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque creo con todo el corazón que tú harás maravillas. Bendice generosamente a tu iglesia, bendice a cada matrimonio, y confío, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú harás
maravillas en cada matrimonio, que los restaurarás y que confrontarás a cada uno de nosotros para que podamos reconocer lo que es nuestra responsabilidad y podamos estar en tu presencia continuamente y reconocer, Señor, delante de ti en que hemos fallado, para reconstruir, para restaurar, para favorecer y hacer y tener un mejor matrimonio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Dice Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 14, con esto termino. Dice Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 14, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Era cuando ya Saúl empezaba a perseguir a David, a tenerle celos a David y a enojarse con David. Y dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. La actitud de David era con prudencia. Y me gusta que dice, y Jehová estaba con él. A veces tenemos que tener una actitud mejor y un comportamiento mejor. Entonces nos daremos cuenta que Dios está con nosotros. Y ni siquiera tendríamos que decirlo, solamente se notará. Amén. Amén.